Bien, vamos a continuar con el módulo de destilación, solo enfatizando que en destilación la gran diferencia de lo que hemos visto en absorción, presión por suplente, concepto de etapas de equilibrio, el concepto de línea de operación, concepto de curva de equilibrio. La única gran diferencia es que la dividimos en dos zonas. O sea, en la torre de destilación hay dos procesos simultáneos, ¿ok? Todo el resto se mantiene. Acá tenemos una torre de platos que pone en contacto, esta vez, vapor con líquido. En lo que ustedes vieron previamente era gas con líquido. Por tanto, hay una ecuación que gobierna el equilibrio entre el vapor y líquido, partiendo por ecuaciones muy sencillas, ¿cierto? Hasta llegar a Bain-Robinson, Uniquark, modelos, Van-Laar, un montón de modelos termodinámicos. Y de repente uno dice cuál ocupa cuando entra a trabajar con un simulador. Y aquí eso lo determina la práctica, porque por ejemplo en la destilación criogénica, justamente empresas como Air Liquide y Linde, que fue el que partió con la destilación o con el proceso de producción de aire, oxígeno, nitrógeno, argón y neón, ellos diseñan con Aspen, en realidad con HYSYS. Ahora Aspen Plus, pero HYSYS ya, los programas que tenemos, ustedes van a usar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué modelo ocupamos en ese caso? En ese caso se ocupa, por ejemplo, el Penn Robinson Vera modificado. Y es porque el que más se adapta a las condiciones de operación planta. ¿Está? Y así, entonces uno tiene que pensarla mucho. Hay ciertos grupos de modelos termodinámicos para las distintas operaciones. ¿Ah? Así como, por ejemplo, uno pensaría en el Uniquark, que a lo mejor lo conocen en termodinámica, que se funciona bastante bien en algunas operaciones petroquímicas. Y si no sabe, el mismo Aspen le recomienda para los componentes que usted tiene y qué es lo que quiere hacer con el modelo termodinámico. Pero hay que diferenciar que uno tiene las propiedades de los distintos componentes y el modelo termodinámico. No es llegar y colocar cualquier modelo. No, uno no podría colocar, por ejemplo, gas ideal en un sistema que es de alta presión. Así que tener cuidado con la selección de eso. El simulador va a hacer lo que uno le pide. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos, me voy a detener tal vez un poquito más en reforzar conceptualmente la operación. En una torre de destilación uno impone un perfil de temperatura, por tanto tiene, en la medida que va cambiando el perfil de temperatura, tiene distintas condiciones de equilibrio, ¿ya? Porque ese equilibrio, la composición vapor y líquido depende de la temperatura. Entonces a lo largo de la torre uno tiene una variación, perfil de temperatura. Para lograr eso tenemos un hervidor, hay que meter energía, ¿sí? Y después, por otra parte, para mantener el perfil caliente y frío, necesito enfriar por el tope, ¿ya? Por el tope tengo una línea que recircula, un líquido que desciende, ¿sí? Y por abajo genero vapor que asciende, se ponen en contacto. Pero adicionalmente a ese vapor líquido, que hasta aquí es muy parecido a una absorción gas líquido, como es un sistema continuo en este caso, tengo una alimentación por este lado que va a aportar hacia el líquido, hacia el vapor o ambos. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que hay un balance. Si yo tomo este plato, tengo un balance de materiales, de vapor que viene del plato inferior y líquido que viene del plato superior, líquido que sale y vapor que sale. Aquí es un poquito más complicado porque tengo tres corrientes. Y justamente ese punto de alimentación es donde hacemos un balance, a la larga un balance de energía. Y ahí aparece la línea Q, que es la tercer componente que necesitamos, la tercera línea que necesitamos para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales. Sistema de ecuaciones lineales me refiero a la línea de operación del tope o stripping y la línea de operación del fondo, línea de operación del fondo que se llama stripping o la línea de operación del tope que se llama rectificación. ¿Ya? Hay otras cosas más, como yo les indicaba, mecánica y fluido, transferencia de calor. Por ejemplo, aquí hay una unidad que me permite recuperar energía,
es una integración energética. La forma de hacerlo ingenierilmente es el método pinch. Están poniendo atención, la clase está siendo grabada, pero yo estas palabras les pido que las vayan anotando, entonces les puedo olvidar. El método pinch me permite la integración energética, ¿ya? Por otra parte, a mí me conviene que esta corriente esté más fría, que no esté saturada, porque si está saturada voy a tener problemas con la impulsión, como va a centrífuga, no voy a satisfacer el requerimiento de NSPH requerido, ¿ya? Cuando hablamos de NSPH hay un NSPH-R y un NSPH-D. ¿Cuál es el criterio para ver si puedo operar? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? No, ella. Si no sabe la nena, si no tiene idea de nada, ¿no se acuerda? Claro, el NSPH disponible, es decir, tengo presión hidrostática, tengo presión mecánica, siempre tiene que ser mayor que el requerido. El requerido es una presión que se mide en columna de agua para que no se genere gravitación. Por ejemplo, si voy calentando mi solución, va subiendo la presión de vapor, el NSPH requerido también sube. Porque si yo llego y chupo, se vaporiza. Puedo resolverlo con un pie barométrico, es decir, si estoy acá, me falta NSPH disponible, bajo la bomba. Ahí tengo una columna hidrostática. ¿Se entiende la idea conceptual? O enfrío para salir del punto de saturación, que es el caso, ustedes se preguntarán acá, ¿por qué tengo un segundo intercambiador de calor? ¿Ya? Entonces aquí estamos combinando transferencia de calor y mecánica y fluido en la operación de transferencia de materia. ¿Estamos? No se puede separar. La ingeniería es la integración de todos estos pedazos de información, más la termodinámica y más, escuchen bien, en transferencia de materia, la receta que yo les voy a dar para dimensionar el número de platos de tapa. Así como ustedes ya tienen la receta para especificar la altura de una torre empacada, para poder alcanzar una eficiencia de remoción del gas que se les ocurra en el sistema que se les ocurra, bien, ya pueden ganar sus primeros pesitos con ingeniería básica. Es verdad. ¿Ok? Ya pueden dar una solución ingenieril, no pedacitos de información. Entonces, hoy vamos a ver en más detalle estas tres líneas, que son producto de un balance de materiales y cada línea Q de energía. Esta curva corresponde a la curva de equilibrio, que para casos sencillos se puede graficar en función de este alfa que decíamos que son las volatilidades relativas, la presión de vapor más alta sobre la presión de vapor más baja. En sistemas multicomponentes hablamos del componente volátil clave, el componente pesado clave, ¿ok? Eso ya discutimos, era material de estudio de termodinámica. Esta es la ecuación. Aquí entender que si entre el factor alfa es más grande, quiere decir que tengo mayor facilidad para separar. Si yo miro este gráfico en un contexto totalmente distinto, por ejemplo, en extracción por solvente, aquí va a decir, en vez de decir la composición del compuesto más volátil en la fase líquida, eso es X acá, la fracción molar, y esto que está acá, dice acá, la composición del compuesto más volátil en la fase de vapor. Yo podría tener exactamente la misma figura y decir acá, fíjense, los gramos de un soluto en la fase acuosa y los gramos de un soluto en la fase orgánica. Es exactamente lo mismo. Y si uno ve la extracción por solvente del cobre, se da cuenta, se las mostré en su momento, se da cuenta que como la línea de separación un 20 es bien gordita, porque uno agrega un tercer componente que uno oxima. Y con eso, ¿qué es lo que logro? ¿Por qué me interesa que sea gordita? ¿Qué es lo que estoy logrando? ¿Por qué me interesa generar un sistema que puedo agregar químicos, en este caso una oxima, para que esto sea más gordito? ¿Qué es lo que gano? Disminuir el número de etapas. Y si tengo menos etapas, significa que el equipo más chico es más barato, es plata. En el caso de la extracción por solventes del cobre, son 2 etapas de extracción y una etapa de stripping. Como también se lo mostré en el video de operación. ¿Sí? Entonces, les voy adelantando cosas que vamos a ver más adelante, ¿ah? Para que no llegue de repente todo el mundo a extracción por solvente. Y lo importante es ir conectando los puntos. ¿Ya? No es complicado. Para ustedes es complejo porque todo es nuevo. ¿Cierto? Entonces yo intento, vuelvo atrás y lo conecto con las otras operaciones. Nunca perder
de perspectiva, que estamos hablando de una operación planta, la planta más grande del mundo, está Radonero Atomic en Chile. Las torres de destilación las tenemos aquí a la vuelta de Concón, que nos permiten fraccionar componentes, que nos permiten, torres de destilación, separar del aire oxígeno y nitrógeno, nos permite separar componentes volátiles, ¿sí? Nos permite hacer pisco, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos claros entonces? Esto es una forma de modelar. También, cuando lleguemos a la etapa de lixiviación, vamos a ser capaces, partiendo de estos puntos experimentales, a través de Solver o MATLAB, les quiero insistir, les pido que ya empiecen a trabajar con MATLAB. No tienen que instalarlo, simplemente con el MATLAB online, con su cuenta de correo. En 2 minutos está operativo. Todo. Cada vez más apto, más funciona en la escuela. Con los gráficos no hay ninguna diferencia. Así que les pido que vayan probando los códigos de a poco, porque les va a ayudar a hacer estos gráficos. El diagrama McCain ya lo tengo programado en MATLAB, con las curvitas. Entonces usted me lo botaron y aparece el gráfico maravilloso que imprime y aparece. Se demora 2 minutos con el programa. ¿Ah? También lo tengo en Excel. De hecho, anoche me quedé hasta súper tarde, porque la prueba de hoy día, el quiz, que es de absorción, puse línea de operación y puse en Excel, grafiqué la etapa, me demoré cualquier cantidad. Pero tenía que hacerlo. Y ustedes se van a demorar menos, porque ustedes lo van a dibujar nomás. Es de abajo hacia arriba. De la etapa de abajo hacia arriba. Pan, suben, ¿cierto? Yo lo tuve que hacer en Excel. Después les comparto eso, pero me demoré harto. No es necesario, pero soy sansano y soy ñoño. Así que me acosté como a las 2:30. Pero por eso estoy acá. ¿Sí? En el certamen que mandó lo hicieron de regresión. ¿Cómo? En el certamen que mandó estaban de regresión. Ya, ¿es absorción o stripping? Ya, claro, ahí está bien. Pero en la absorción, claro, porque tú pones en contacto tu solución líquida. Y tú dices, claro, eso no lo había explicado, pero le estoy diciendo para el quiz, es una absorción. ¿Sí? O sea, igual te va a dar el mismo número. Y va a haber un pequeño corrimiento, es marginal. De hecho, esa fracción de corrimiento no coloca 1/3, 1/8. En la prueba que les mandé apareció 1/8. Se puede, porque después, además de eso, ustedes aplican sí o sí una eficiencia. Quédense con 60%, para que sea más fácil los ayudantes corregir. Puede ser 60, 80, está bien. Lo que no está bien es no colocar eficiencia. ¿Ya? Entonces ahí, claro, abajo. Pero está calculado por esa memoria para que le den justito la etapa, un cachito nomás coge. Por eso aparece un número, no es ni 80, 90, la eficiencia que les pido la emoción, les coloco un número distinto en el número redondo, para que cuadren bien la etapa, y para que sea fácil el ejercicio, no se pierdan en decimales. Eso requiere tiempo. O sea, para mí hacerlo. Probablemente preparar la prueba y la pauta es más largo que lo que ustedes se mueran en contestar. Porque además la pauta, y también les pido otra cosa, la pauta, claro, yo te coloco la respuesta que una línea, pero después le doy información de proceso que dan cuenta de por qué así. O sea, no sé si los conecto con investigación o con datos de planta y coloco los links. Por tanto, la pauta no es solo para ver en qué me equivoqué en la prueba, sino la pauta es un instrumento de estudio, porque yo tomo esa pauta, saco los grafiquitos, cambio cosas y les pregunto y mismo. Es como obvio. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Sacan la fracción del pedazo de etapa. En el certamen que le envié, creo que era 4/3 o 4/1. Dice 4/1 de etapas. Sacan la fracción proporcional. Esa parte la explico más acá, en destilación. ¿Ya? Pero sacan la fracción, no redondean. Aquí el otro punto es la altura de la torre. Yo no puedo tener más de 200 etapas, tengo que hacer algo más, cambiar presión, cambiar temperatura. Y la altura máxima está determinada por temas de mecánica. No sé si ustedes tienen curso de mecánica, creo que sí. Claro, porque el tema viento, el tema sismo va a determinar la altura máxima de las torres. ¿Ya? Por lo general, 200 platos es una cosa muy degenerada. O sea, si
Si le da una torre de 80 metros, es para preocuparse. Algo está mal. ¿Ya? Si le da 200 platos, puede ser, pero es mucho. Entonces aquí le pongo casos, procesos de número de etapa, 100, 138, ya. Pueden googlear y contribuirme. Mira, hay una planta en China que tiene 300 platos, pero eso sería una niñería, ¿sí? Pero digamos 100, 150 máximo. Etapas. Aquí más ejemplo. Espero que hayan visto el video, es súper ilustrativo, no saco nada con mostrarlo acá, perder tiempo de clase. Ustedes lo pueden ver solito, eso ya está explicado en un video, ¿sí? Además que la explicación de cómo el McKay Tier también se los mandé de la clase del año pasado. Si alguien quisiera ver, se puede adelantar siempre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí insistir en las alturas. En el caso de los platos, la altura está predeterminada, no tengo que calcular, no tengo que calcular el HTE con el KIA, no lo tengo que calcular. Es un dimensionamiento mecánico de la cosa opere. ¿Estamos? No se vayan a caer en una prueba, tiene tal KIA y todo, calculan la etapa, no, porque eso tiene, podríamos calcularlo, pero no tiene sentido porque eso está establecido por diseño mecánico. ¿Sí? Yo no puedo llegar con una etapa de equilibrio equivalente. Sí, a lo mejor tú puedes calcular, ¿cierto? Recuerda, como tienes la altura total y tienes el número de etapas para una condición dada, tú podrías decir, esta es la altura equivalente y puede que no cuadre. ¿Sí? Pero la altura mecánica es esa, ¿no? Insistir en la pérdida de carga, aquí lo que uno tiene que diferenciar, lecho seco, lecho húmedo. Normalmente la pérdida de carga en el lecho seco, es decir, sin líquido adentro, solo pasando gas. La caída de presión de operación es el doble, porque uno dice que la hidráulica con líquido es la misma que el lecho seco, eso es lo que uno dice. Como criterio, estamos hablando de entre 3 y 5 centímetros de caída de presión. Evidentemente uno lo puede calcular, si tiene platos, si tiene caps es un poco más porque hay una resistencia mecánica, es sentido común, pero es importante entender que no me puedo entusiasmar tampoco por la altura, porque cada etapa va aportando la pérdida de carga y después no voy a ser capaz de hacer pasar el gas. Va a haber fricción, ¿se entiende? Esto es más crítico en torres empacadas, en procesos de absorción, por ejemplo, con deabsorción, la pérdida de carga determina la altura de la torre, y hay ciertas reglas que se siguen al respecto. Hablamos de la eficiencia, donde lo que uno tiene que tener intuitivamente, mayor viscosidad, la eficiencia se cae, por pesos moleculares grandes también, y la intuición nos dice porque los coeficientes de difusión son más bajos, cuesta más que se muevan las cosas, moléculas grandes, ¿ya? Volvimos acá un poquito a la transferencia de calor, aquí es un llamado a que revisen lo que aprendieron en calor, visualicen un poquito más, hay distintos intercambiadores, ¿sí? Aquí estamos hablando del efecto sifón, que es producto de una diferencia de densidad. El sistema burbujeado tiene menor densidad que el sistema líquido. ¿Cómo uno calcula esa diferencia de presión? Tienes una columna de líquido y por otro lado tienes la misma columna de líquido pero con menos peso. ¿Cómo se calcula eso? 1 menos la fracción volumétrica de gas. ¿Estamos? O sea, el delta P que hay está determinado solo con la fracción de gas, porque los dos lados tienen el mismo líquido. Lo que hago es calcular la densidad aparente. La densidad aparente es rho del líquido completo por 1 menos F, o la fracción de gas o vapor. ¿Estamos de acuerdo? En la práctica ustedes tienen ese equipo, a la entrada del laboratorio Alejandro Livingston, en vídeo, el bolón de solución, porque ese es un reactor batch, esa es una destilación batch, distinto de lo que vamos a ver acá continuo. Batch, hay un transiente, pensaba no verlo, pero lo voy a colocar porque vamos bien con el curso. Y tienes el intercambiador de calor, que es una espiral, ¿cierto? Un serpentín con vapor. Al calentarse eso genera vapor y genera la diferencia y empieza a darse vuelta, a circular, porque quiero mejorar el coeficiente de transferencia de calor. Ese es el efecto sifón. Si no lo logro, si tengo un fluido muy viscoso, tengo que usar convección forzada. Convección forzada significa que meto una pompa. Tiene un fluido muy viscoso, una quitar una cosa así. Si no logras mover el fluido para transferir calor. ¿Se entiende? Bien, acá hay un par de criterios. No es parte del curso esto, simplemente un recordatorio que hay criterio de diseño para elegir uno u otro.
Después pasamos a las simulaciones. Ya simularon con Kelset. ¿Llegaron? ¿Pero hicieron ayudantías de eso o no? ¿Hicieron ayudantías? Entonces, ¿cómo lo simulamos? Vimos cómo se metaba el ayudante. Ah, no, pues usted baja, carga la aplicación, coloca RAM y te muestra esto mismo. Perfiles, es súper intuitivo. Es ideal que lo hagan antes que se metan a Aspen. Porque no sé, pues ahí este software es como una bicicleta y el otro es un crucero. Entonces, antes de manejar el crucero, tienes que manejar la bicicleta. ¿Ya? Pero básicamente lo que uno hace es establecer los componentes, la termodinámica, la operación, en el caso de que solo hay absorción o destilación, no hay nada más. Y uno puede simular una condición dada, número de platos, cuando alimentación, establecer los perfiles, obtener el diagrama McKay-Tilt, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Con la dinámica. Y también puede hacer estudios paramétricos. Estudios paramétricos significa barrer condiciones, número de etapas, plata de alimentación, reflujo, para buscar una condición más óptima, que es lo que les mostré la clase pasada. Es el KEMSEP. Y obviamente esto es para sistemas multicomponentes. ¿Ah? En este caso, la ecuación que ocupa, esos son los componentes, los 5 componentes. Justamente está eligiendo Penn Robinson. Este software tan simple que lo hace un profesor de la Universidad de Delft en Holanda, tiene como 20 años. Yo me carté un par de veces con él. Hay distintas actualizaciones. Haga buen ingeniero químico, ñoño. ¿Ah? Pero no hay comparación con Aspen. Aspen es para que ustedes lo coloquen en el currículum. Así que pónganle, Wendy, a trabajar en Aspen. Tenemos una serie de módulos y una ayudantía en proyecto para generar más módulos. Debo tener unos 10 módulos hasta la planta amoníaco, hay balance de materia. Así que si son ayudantes de alguna asignatura, calor, materia, termodinámica y todo, los invito y les pago a hacer módulos. Y si no saben, aprender. Pero métanse. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que llamamos el estudio paramétrico. Si tengo más reflujo, tengo un componente más puro, pero me sale más caro, porque al devolver más solución, el reflujo, ¿cierto?, aumenta la carga térmica del equipo. Eso se llama duty. Se llama así en destilación, se le dice así. Entonces, el duty, para hacer los millones de PPU hora, estoy colocando energía térmica. ¿Ya? Y eso tiene un costo en vapor. Así que no hay que entusiasmarse con el reflujo, hay una restricción. ¿Ya? Y también, respecto de, voy a saltar acá, por eso, entre el reflujo máximo, cuando veíamos que la línea de operación tocaba la línea de equilibrio, aquí también tengo un reflujo máximo, el factor es 1,3, viene dado de este estudio, ¿no? 1,25, 1,3. ¿Sí? Sí, hay una experiencia de la operación, el costo-beneficio. Ser 1,3, entre 1,2 y 1,3 es un buen parámetro para alejarse de la línea de equilibrio. ¿Sí? Acá tenemos una comparación con el número de etapas, y aquí el mensaje, claro, si empiezo a agregar etapas, voy ganando cada vez un poquito menos, como una exponencial. ¿Ah? Lo mismo ocurre en reactores químicos, yo voy agregando lixiviación, puedo tener entre 4 y 6. Si agrego un séptimo reactor, al costo que tiene, lo que gano es así. Uno solo grande es muy grande por uno, pero ya 4 está bien en lixiviación. Lo mismo que me preguntaban en flotación también. Antes trabajaba con 12 celdas de flotación, porque siempre me va a convenir desde el punto de vista de reactor químico, no transferencia de materia, reacción química, alto tanque en serio. ¿Ya? Aquí un poco en las etapas de equilibrio, que no es lo mismo que reacción química, es distinto el concepto, y también hay un límite, cada etapa adicional va marginando menos. Entonces, si miramos acá en detalle los numeritos, si nos quedamos, por ejemplo, da lo mismo si es composición o... El producto de tope es donde están los más volátiles. Aquí gané .26, aquí salté en .03 puntos, pero aquí salté en 0,05. Agregando la misma 5 etapas, agregué 5 etapas, salté 0,3, por decir un número, 0,03. Pero si salto otras 5, cada vez menos. Entonces usted se imagina que agregar etapas, o reactor y todo, es una curva exponencial. ¿Ya? Normalmente la pega la hace las primeras etapas. Yo necesito seguir subiendo. Aquí costo-beneficio.
Gano más producto más concentrado, pero tengo que pagar por más etapas, más equipo al turismo. Esa es la idea, ¿ya? Así de sencillo. Acá está la comparación. Acá está simplemente para destacar que no siempre es la curva redondita con el alfa. Uno puede colocar los datos experimentales, el caso de la separación del metanol con agua, ¿sí? Y la gracia de este equipo que me entrega directamente el McCain. Obviamente aquí en los perfiles hay una distorsión porque tengo una alimentación. Y después revisábamos otro software que es como otro software que se llama el Coco, que ocupa el módulo Kelser. Y aquí la gracia es que uno lo puede cargar y carga los ejemplos. ¿Ah? Es como para mirar los ejemplos, jugar un poquito, ver el flowchart. Y aquí, ahí está, ahí lo puede bajar. Tiene todos sus paquetes, sigue la misma idea. Tiene intercambiadores, reactores químicos, reactores de MEC. En realidad es súper útil como para meterse en temas de simulación y hacer cosas relativamente sencillas, ¿ya? Y aquí la invitación es revisar las distintas configuraciones, entender que uno puede armar plantas combinando distintos equipos, cosas súper locas, como por ejemplo, sabiendo que tengo un proceso de destilación, pero si ahí son fluidos invisibles, necesito una etapa de captación. Entonces, el tener separación de fases por invisibilidad también es una separación. No tengo que destilar. O sea, si tengo aceite con, no sé, aceto balsámico con aceite de oliva, no lo voy a destilar, pues voy a usar un coalescedor y hacer una separación mecánica, ¿cierto? Y después el restito que me quede de acuoso con gotitas de aceite, ahí hago otra cosa. ¿Me siguen? Entonces es un poco el mensaje de no saco nada con... Claro, yo puedo tener un poquito de agua en el combustible, pero si tengo en el combustible gotitas de orgánico, ahí me conviene porque la presión de vapor es más alta, puedo sacar por inyectándole vapor, por ejemplo. ¿Sí? Pero no voy a remover todo el agua para sacar unas gotitas de combustible. ¿Cierto? Esta es la practicalidad, ¿sí? ¿Se entiende, no? Acá, no les digo, pero cuando tiene azeótropo, esto lo voy a anotar, cuando usted tiene un azeótropo, hay tres formas de resolverlo. Uno, usando destilación y después en el punto azeótropico aplicando membranas, que es otro mecanismo. Las membranas separan por carga iónica, puedo separar metanol, por ejemplo. La producción de cerveza sin alcohol, que se hace por membrana. ¿Ok? Entonces, el primero es destilación con membranas. El segundo proceso es una destilación con cambio de presión, que se llama intercambio de presión. Acá estamos viendo el caso del azeótropo. Y la tercera forma de resolver el azeótropo es agregando un tercer componente que rompa el azeótropo. Esas son las tres formas de resolverlo. Pregunta típica de pruebas se han visto en los certámenes. Justamente acá tenemos el pressure swing, donde operan dos columnas en serie, separadas por una bomba que levanta presión y el reflujo se devuelve a la alimentación, en este caso es otro plato porque tiene otra composición. Aquí la lógica de diseño es agregar en el plato donde se parezca más la composición, donde tengo corriente de circulación, fíjense. Y esta columna opera a un bar y esta columna opera a 10 bar. ¿Un bar cuántos PSI son? Un bar son 14,7 PSI, 14,69723, pero 14,7 está bien, 15 también está bien. Ustedes creo que digan 14,7. ¿Cuántos metros columna de agua? Centímetros. 1083 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ya no se piensa, es poesía. ¿Por qué? Porque estamos llenos de gente que no tiene idea de nada de esto. Saca la calculadora, saca un libro y pierde tiempo y queda mal con los jefes que son viejos. Entonces usted va a andar con una libretita. Ese es el mensaje más cercano para todos los exalumnos que les va muy bien. Voy a traer un montón de gente.
De hecho, creo que el 15 de mayo nos juntamos con todos los memoristas en mi casa. Y las cosas que más valoran es la libretita, donde anotan, y en las plantas también. No andan con el celular, no pueden andar planta con el celular por seguridad. Entonces, manéjenlo desde ahora. Sí, dígame. ¿Cuál es la altura que te dijo? No estoy hablando de conversión de unidades. Estamos hablando que un bar son 14,7 psi, 10,33 metros, 1033 centímetros, 760 milímetros de mercurio, 104 kilopascales. 104, perdón, hectopascales. Son 1,04 por día a la semana. Manéjenlo. ¿Ya? Entonces, en este caso, con esta pressure swing, en la larga lo que estamos haciendo, aquí hay otro caso que es con integración de calor. Aquí hablamos de recuperación de energía, corrientes que salen y todo. Acá tenemos una reacción química y fíjese que interesante como las distintas etapas, dada esta composición, entra a este reactor, tiene recirculación, se mezclan, ¿se dan cuenta? Esto normalmente, o sea, de hecho este ejemplo, sí, estoy súper claro, está en uno de los certámenes de Fundamento y Control Industrial. Porque en el curso Fundamento y Control Industrial lo que hacemos es colocarle control automático y no tan solo los instrumentos y los lazos, sino entender cómo opera. Entonces, si ustedes revisan en los últimos 30 años o más, con el profesor Berg, todos los certámenes, primer y segundo certamen, son plantas distintas. O sea, mínimo hay 60 plantas distintas. Nunca las hemos repetido. ¿Okay? Y esa me acuerdo que la discutimos, era complicada la parte de la recirculación, cómo poner la estrategia de control. En estos ejemplos que yo les estoy dando, que son del simulador, hay un paper específico, que aparece en la referencia. Este es un paper de la revista Industrial Engineering Chemistry, del 2011, donde se ve el caso dentro industrial y luego se simula. O sea, son casos conocidos que se simulan. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene cosas como choras, como interesante desde el punto de vista de diseño de proceso. Pero de nuevo, esto no es el alcance del curso, sino para ver cómo uno va integrando las distintas operaciones y haciendo distintas configuraciones. Esto también, entonces se le puede ocurrir algo muy marciano, o sea, siempre con una lógica de lo que quiere hacer. Una separa nuestros dos huesos, ahí después los sigo separando, después de este plato, haciendo como un árbol de separación cuando tenemos múltiples componentes. ¿Cuál es la gracia? Usted lo puede implementar en ASI. Aunque se demore una semana. Diseñar un nuevo proceso, un invento, es mucha plata. Porque está simulando en un simulador que es un transatlántico. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Sí? El fraccionamiento. El fraccionamiento es exactamente lo que uno hace en destilación. Uno puede hablar de destilación o fraccionamiento, que quiere decir que va dividiendo en base a las distintas volatilidades. Cuando tú tienes petróleo, una torre de fraccionamiento separa entre los componentes más volátiles y los más pesados. O sea, por un lado sacas hidrógeno, CH4, metano, y sigues, sacas queroseno, parafina, diésel, fuel oil número 4, que es combustible para calderas, por ejemplo, y sigue bajando hasta que llega al alquitrán. Ahora ese alquitrán, que todavía tiene moléculas muy grandes, eso va a un reactor, a un cracking catalítico, cracking es corta, o un cracking térmico, y parte las moléculas, y después esas moléculas que se parten, tengo grandes y chicas, vuelven a un proceso de fraccionamiento. ¿Okay? Por ejemplo, en el proceso de pirólisis, uno corta neumáticos o cualquier plástico, lo mete a un horno sin quemar, sube temperatura, hace un cracking térmico y barre con un gas nitrógeno, por ejemplo, eso condensa y ese condensado es una mezcla de distintos volátiles. ¿Ya? Entonces, la medida que tú vas condensando a distintas temperaturas, vas fraccionando porque estás condensando a distintas temperaturas. Se destiló, se volatilizó todo, pero al condensar a distintas temperaturas puede fraccionar. Y después puede purificar por destilación. Claro, van quedando mezclas, suponte que tiene dos componentes. Entonces, a medida que tú vas avanzando en plato hacia arriba, la facción más liviana se va enriqueciendo hacia arriba, porque tú tienes distintas temperaturas. Tú tienes un sistema, eso es lo que... Espera, aquí tenemos que volver a la termodinámica.
Qué pena. No lo tengo aquí. Pero son esas curvas, ¿sí se acuerdan? Que tú tienes equilibrio líquido-vapor. Tú tienes esta curva así. ¿Sí? Aquí tienes X, aquí tienes Y. Y por ejemplo, a esta condición de temperatura, tú tienes esta condición. Aquí tienes otra condición de temperatura. Y después, por ejemplo, eso cuando lo quieres retirar de la torre, ¿cómo es aparente? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo? Cuando quieres retirar los compuestos de los platos. Ah, o sea, sí, tú podrías, por ejemplo, acá, fíjate, aquí estoy ocupando reflujo del plato 9, puedo sacar, ¿ya? Pero el estándar es, tengo condensado, el más liviano y el producto de fondo. Esa es la unidad básica, es partirlo en dos, liviano y pesado. Pero yo puedo sacar plato intermedio, sí. ¿Con qué composición? Con la temperatura que tenga el plato. La temperatura determina la condición de equilibrio. Entonces yo tengo un perfil de temperatura. O sea, esta torre que destinamos alcohol, dependiendo de en qué empaque estoy sacando, a qué temperatura está, tengo la composición. Tengo un perfil de composición. Mira, eso es lo que les mostraba. Fíjate, esos puntos que están ahí, esos puntos es la composición en lo largo del plato. En este caso, este es el más liviano, este es N-butano. Fíjate cómo va subiendo. Y la composición del más pesado va creciendo en el fondo, el plato de abajo. Entonces, si hago una raya acá, es el plato 4. Tengo esas composiciones. Si voy al plato 2, tengo otras composiciones. Que en este caso está viendo multicomponente, pero lo que veo es esto. Ahora temperatura da, tengo de composición. Entonces, sí, tengo un perfil de temperatura, perfil de composición. Ya, esto simplemente para enfatizar que el condensador de la alta presión es el recibidor de la etapa de baja presión. Así funcionan las torres de destilación criogénica. Esto está hecho en coco, usted lo puede bajar como ejemplo. Esta unidad está dimensionada para 60 toneladas hora. Así funciona la planta Air Liquide de Antofagasta. Por ejemplo, la planta Liquid produce, de hecho, excelentes operaciones. Exalumno acá, señor Francisco Quintero. Lo visitamos el año pasado, siempre dispuesto a hacer cosas con nosotros. De hecho, tenemos un trabajo, hicimos planta que está simulada, antes que está simulado en Aspen. Una tesis y un paper, hecho en Aspen de la planta de oxígeno. Que no era con el otro mundo, es obvio, la Air Liquide se hizo así, pero lo hicimos en una tesis, hicimos dos trabajos interesantes, uno para mejorar una carga circulante, un trabajo súper choro, lo puedo compartir, porque se implementó en planta. Solo la mecánica de fluido redujo mucho los costos de operación. Estoy hablando de millones de dólares. Y le pueden preguntar a él lo que hicimos en una memoria. ¿Ya? Bien, esto es lo que hablábamos en el caso de los no ideales. Este caso ideal es el caso no ideal, la forma de la curva de composición en función de la temperatura tiene esa forma, y lo que se hace es cambiar la presión de una operación de baja a una operación de alta. Aquí en este diagrama deliberadamente está malo, también lo preguntamos. Aquí lo que falta es una bomba que levante presión y aquí una válvula que separe el sistema. Yo les voy a preguntar qué es lo que le falta a este diagrama. Claro, porque lo que pasa es que yo levanto presión, pues sería la presión circular. Yo tengo que tener una válvula que mantenga esta zona con alta presión. ¿Entiendes? Si no, no funciona. La mecánica de fluidos no me da, el equipo no funciona. Es el diagrama conceptual, pero igual yo le hubiera puesto una bomba y una válvula. ¿Ya? ¿Qué es el caso? ¿Te fijas? Aquí está la bomba que levanta presión. Este sistema opera a 8 bar, y a 1 bar. ¿Te fijas? Acá hay una integración de calor, recupero calor. ¿Sí? Recupero calor. Después el producto, que es el producto rico, se recircula y ahí está la válvula. Si yo tengo la válvula, no puedo separar la presión del sistema. ¿Se ve o no? ¿Está clarito? ¿Ya? Les recuerdo, el curso no es solo McKay-Thiele ni operación, curva de equilibrio. Tengo que conectarlo con la operación. Sí o sí. ¿Ya?
Se acabó solo el cálculo del H, solo el cálculo del delta P. Esos pedacitos, ahora tiene que ver una picture más grande, tan grande. ¿Sí? Por eso el curso es de 8 créditos. Les puse la nota. Tienen que dedicar en la hora que aparece en el programa, no es casualidad. ¿Estamos? Dígame. En el caso anterior. Caso anterior. Entonces, lo que separa las presiones es la bomba y la válvula. Y esos son como los delimitadores de la presión. Claro, si yo te digo, mira, este equipo opera a presión más alta, P2 es mayor que P1. Y miro el mono. No puede ser. Nada más. ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Levantar presión y separarlo, la zona de alta de la zona de baja presión. Es una bomba y una válvula. O si es gas, porque también puedo hacer, ojo, también puedo hacer pressure swing para remover agua del aire o ocupar un absorbente. O sacar, por ejemplo, H2S por absorción natural. También ocupo pressure swing. Necesito comprimir, levantar presión y una válvula para evitar que se devuelva. Siempre así, ¿ya? Bueno, aquí está el caso de Aspen, se dan cuenta, es idéntico a lo que vieron en Kelsen, pero tiene mucho más información. Puedo colocar torres empacadas, si quiero, origen de empaque, y puedo jugar con el tipo de empaque, el K y A, para determinar la altura de la torre y empezar a diseñar o simular condiciones. ¿Qué pasa si subo la composición? ¿Cómo afecta la composición del tope? Pregunta, si estoy operando, diseñé una planta y justo mi composición de alimentación se cayó 5%, eso va a afectar la composición del tope, se me va a caer también. ¿Qué hago? Estoy operando. Se me cayó. ¿Cómo subo la composición del tope? Lazo de control, ¿qué hago? Aumento el reflujo. Aumento el reflujo. ¿Ya? Pero al aumentar el reflujo, voy a doblar más líquido, me va a aumentar la carga térmica. Voy a tener que meter más vapor. Pero es así, el lazo de control sube y como consecuencia del enfriamiento del equipo, sensor de temperatura, le mete más vapor. ¿Sí? Siempre vamos a buscar primero como soluciones mecánicas, por decirlo así, en vez de la operacional. Por ejemplo, porque ahí igual podría cambiar la temperatura o la presión. En el ejemplo que yo pegaba. Claro, porque cuando estamos en operación son soluciones operacionales solamente. Cuando es diseño, claro. Ahí podría colocar, cuando el diseño más plato o alimentar en otro plato. Por ejemplo, alimentar en otro plato. Entonces en mecánica, se puede también. Bien, como hablamos del lazo de control, muy brevemente, esto no es parte del curso, simplemente para que entiendan que después de este curso hacen fundamento de control industrial, donde aprenden a definir lo que llamamos lazo de control. En este caso aquí estoy controlando la temperatura del fondo, que está asociada a una composición que yo quiero mantener. Entonces, si alguien me enfría, pasa algo, soplaron, cambió la condición climática, cambió la temperatura de esta alimentación, aumenta el reflujo, este lazo de acá siempre se va a asegurar de mantener la temperatura como metiendo más o menos vapor. Ahora, este esquema no es tan bueno, porque si alguien me cambia la presión de vapor de acá, voy a tener que esperar que cambie la temperatura. Hay otro lazo, ¿ya? Después acá tengo que mantener un nivel de líquido, probablemente para que me funcionen los termosifonos, los indicadores, un sensor de nivel que actúa sobre la salida. Este ahí quiere decir que es la composición. Entonces a lo mejor esta composición podría colocar un segundo lazo de control que actúa sobre la temperatura, el valor de referencia de la temperatura. Sería control estancado. Lo mismo acá arriba, acá tengo un control de flujo, controlar el reflujo, pero a lo mejor este reflujo podría estar conectado con la composición. Entonces ahí, esta composición del tope, quiero llegar a un valor, si se me sube o baja la composición, aumento o baja el reflujo. Son dos controles en cascada que se le llega el flujo. Acá tengo un control de temperatura, perdón, de presión. En particular se ocupa mucho esto para decir si estoy condensando mucho o menos, controlo la presión de condensación. Y acá tengo un segundo control que es raro, es simplemente porque aquí queda un nivel de líquido, que es un nivel de líquido acá. ¿Por qué quiero un segundo control de presión? Para purgar los no condensables.
Suponte que tiene gas natural, no condensó, tienes que sacarlo del sistema, si no se te infla. Es súper importante entender que tengo que tener siempre purga de gases. ¿Sí? Ahora, cuando uno va a la refinería de petróleo, uno ve unas chimeneas con flama, ¿cierto? Están contaminando, metiendo CO2. No, esos son los pilotos de la antorcha. Cuando tienen algún problema de esto, de no condensable, el gas natural, lo tiran todo por la antorcha y se quema. Sale la tremenda llama. Porque si no, se me infla la planta. Sube mucho la presión. ¿Me siguen la idea? ¿Ya? Esto es un sistema sencillito. Después, un poquito ya más sofisticado. Ni me acuerdo qué es lo que es. Claro, aquí sigue temperatura con válvula. Claro. Estaba viendo si, claro, todavía no está acá. Aquí, esto puede ser mejorado porque yo puedo controlar la presión del vapor. Meto aquí la presión del vapor que entra al sistema con la válvula y ese controlador de temperatura actúa sobre la presión del vapor. Ese es mejor, porque eso te evita, acá, si alguien abre una válvula por otro lado, cambia la presión, inmediatamente la mantiene. Porque si no tuviera eso, alguien sacó vapor por los lados, bajó la presión, se lo enfría y después reacciona inmediatamente. Es más lento. Ya, pero ese es el tipo de cosas que van a ver en el fundamento de control industrial. Acá está lo que le explicaba hace un rato de este control de nivel. Acá, perdón, no le expliqué eso, pero lo que le explicaba la purga de gases, perdón, el control de presión de la columna, libera no condensable, y aquí mantengo un nivel de líquido. Eso es súper importante, porque si no tengo líquido, una columna hidrostática no opera la bomba, es como en el SPH, tengo que mantenerlo en el SPH disponible. Mantengo un nivel. ¿Ah? ¿Estamos? Bueno, pero eso ya de control, simplemente, de nuevo, para proyectarlo, que no es tan solo el McKay-Till, que no es tan solo el diseño, que no es tan solo la simulación, a eso usted le coloca controladores, y es súper importante entender esto para diferenciar entre variables de operación, variables de diseño. El reflujo es una variable de diseño, la necesito para llegar a una condición de reflujo, tocar la línea de equilibrio 1,3, y ahí empiezo a trabajar con el McKay-Till. Y también es una variable de operación porque controlo el punto de toque. ¿Sí? ¿Ah? El diseño y operación. Bien, hacemos una pausa, cambiamos al McKay-Till. Bien, ahora vamos a... De hecho lo voy a grabar aparte, voy a cortar acá.